Buenas tardes, Miguel Ángel, nuevamente. Muchas gracias otra vez por prestarte a tener estas conversaciones. Un placer tenerte. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo y encantado de estar contigo, pero no con el tema que vamos a tratar, como puedes imaginar. Exactamente. Bueno, hoy cuando se graba este vídeo, estamos a 21 de marzo. El pasado 18 de marzo, que fue el pasado viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene ese nombre, y si no, Ministerio de Exteriores marroquí, hizo público que había recibido una carta del presidente Pedro Sánchez, el presidente de España, diciendo básicamente que le reconocía a Mohamed VI el plan de autonomía del Sáhara Occidental. Digamos que de alguna manera se lo entregaba, daba un volantazo así, rompía de golpe con la política, lo que venía siendo la política exterior de España desde la transición, desde que en el año 76 el Sáhara Occidental dejara de ser territorio español y pues eso, de alguna manera pues se lo entrega a Mohamed VI. Esto no quiere decir que siguiera en manos de España, sino que a España le correspondía, institucionalmente reconocido, le correspondía, bueno, navegar y, digamos, capitanear el devenir de esta situación. Ha sido un pleito, como acabo de decir, que tiene ya casi 50 años, un pleito larguísimo, que ha estado estancado, que ha estado enfangado, y de buenas a primeras, sin consultas de la oposición, sin consultas de la gente, sin que se haya hablado, sin que se haya tratado, sin que la mayor parte de los jóvenes siquiera conozca la situación. Y digo los jóvenes porque las personas más mayores quizás sí que recuerden algunos eventos de otros pleitos con Marruecos que quizá en las noticias, o espero que en el colegio, lo relacionaran. Como por ejemplo el problema con el islote aquel de Perejil, por ejemplo. Sí, de Bueno, acuerdo, sí. menciono lo de Perejil y ya voy directamente a esta misiva o esta carta que le manda, porque cito textualmente lo que dice Sánchez. Le dice algo así como que España y Marruecos están indisolublemente unidos por afectos, por historia, geografía, intereses y una amistad compartida. Sigue después de esto, digamos, para apuntalar esto que acaba de decir de la amistad, y dice: España actuará con la más absoluta transparencia que corresponde a un gran amigo y un aliado. España siempre cumplirá sus compromisos y su palabra. Bueno, esto viniendo de una persona que está acostumbrada a mentir todos los días sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de respuesta, pues hombre, carece de mucha validez, pero lo que sí que tiene mucha validez es el que España dé esa imagen al exterior, el que España haga esta concesión a Marruecos y el que España de alguna manera comunique a las demás personas en el exterior, a otros gobiernos, que no está dispuesta a ejercer con una mínima responsabilidad, con una mínima diligencia sus intereses. No hace falta irse, por supuesto, a un diccionario y buscar el significado de aliado o de amigo, y ya nosotros le podemos poner ese gran, ¿no?, antes de amigo, que es lo que dice aquí Sánchez. Hombre, no sé si es verdad que se pueda decir que, bueno, que hay unos ciertos afectos, unos intereses conjuntos, sobre todo intereses comerciales. Bueno, de acuerdo, vale, bien. Pero eso de aliado y gran amigo, hombre, cuando Marruecos ha estado chantajeando y extorsionando a España, enviando o mirando para otro lado cuando venían esas avalanchas, y siguen viniendo esas avalanchas de inmigrantes, permitiendo que salten la valla de Ceuta y Melilla, cuando somos conscientes de que existen principalmente tres grandes pleitos entre España y Marruecos. Uno era esto del Sáhara Occidental, que parece que lo han lanzado por la borda. Otro, las aguas territoriales de Canarias. Y en tercer lugar, probablemente el más importante, el que Marruecos de una manera reclama su soberanía en Ceuta y Melilla. Es territorio español desde hace 400 años, más o menos. Entonces, catalogar a Marruecos desde España, desde el gobierno de España, de gran aliado, no sé muy bien a qué se debe. Avanzando un poco con esto, bueno, ¿qué es lo que yo extraigo de lo que ha sucedido? Bueno, en primer lugar, que se reconoce básicamente la ocupación que en realidad ya venía ejerciendo Marruecos hacía muchísimos años de este territorio. Se consolida, por tanto, esa posición de Marruecos. En segundo lugar,
pone a España en una situación muy comprometida con Argelia. Por eso del gas, siendo Argelia el principal suministrador, proveedor de gas natural para España. Argelia era el principal valedor del pueblo saharaui. De hecho, digamos que ese es uno de los grandes pleitos que tiene Argelia con Marruecos. De manera que nos hace quedar muy mal y no se me ocurre un peor momento para que España molestara a Argelia que en la tesitura actual, con la guerra que se está dando en el centro de Europa, con Europa del Este, mejor dicho, que enfadar al que nos provee de gas natural cuando los precios del gas han subido muchísimo, evidentemente, por culpa de la guerra. No entiendo muy bien por dónde va España, ahora te daré el paso para que lo analices y me des tu opinión. Yo me lo tomo como que esto es un volantazo sin explicación alguna y que carece de toda explicación digna. Quería hacer una pequeña mención al hecho de que Trump, la administración Trump, 2 meses antes o un mes antes de abandonar la Casa Blanca, reconoció la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Eso fue una bofetada enorme para España y una enésima demostración de que España no tiene, carece de un papel y de una importancia internacional total. Esto último que te acabo de comentar, junto con que a España se la ha estado ignorando en las últimas semanas con el asunto de Ucrania y Rusia, no se la ha consultado en absoluto, y que hoy cuando yo abro los periódicos, o me conecto en internet mejor dicho, y consulto todos los periódicos nacionales y los principales internacionales y veo que a España nuevamente no se la llama, no se la avisa para que se reúna, sí que se ha avisado en cambio a Italia, para esta consulta entre los países principales que tienen intereses en la OTAN, con lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, me hace pensar que acabamos de perder una nueva oportunidad para conferirnos una cierta importancia, un cierto papel un poco más importante en la política exterior. Te puedo asegurar, Miguel Ángel, que a día de hoy, hay más personas molestas o contentas, según les toque, por el resultado del partido de fútbol de ayer, de anoche, un Real Madrid-Barcelona, etcétera, que por lo que estamos aquí comentando. Bueno, Miguel Ángel, pues tú, en calidad de historiador, sé que no eres experto en asuntos que tienen que ver con África, pero en calidad de historiador, ¿qué análisis haces de esto? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Y qué futuro le ves a este litigio y qué consecuencias crees que tendrá para España? En primer lugar, Gabriel, comparto tu opinión y también tu desaliento por la posición de España en este tema. Ha sido un volantazo tremendo, desgraciadamente no el primero de España en el exterior. Y fíjate bien que digo de España en el exterior y no digo de política exterior española, porque como hemos tenido ocasión de hablar antes, España no tiene política exterior. Es bien triste. Ahora bien, en mi modo de ver, sería un error enfocar el tema de lo que ha ocurrido con Marruecos desde la perspectiva de una relación bilateral. No, es más amplio. Es decir, lo que ha ocurrido en Marruecos es una piedra más, por decirlo de alguna manera, dentro de la absoluta desorientación, inexistencia de una acción exterior española coherente. Por eso, en mi opinión, hay que verlo globalmente. Es lo ocurrido, y efectivamente, como tú dices, de nuevo Biden ha llamado a franceses, británicos, alemanes, italianos y españoles, no, es una nueva prueba de la irrelevancia de la política exterior española y de la irrelevancia de España en el marco exterior. Es triste, pero hay que decir las cosas como son. España, como hemos tenido ocasión de hablar, y no voy a volver sobre ello, no tiene política exterior desde la locura de Zapatero abandonando Irak de la noche a la mañana, sí, eso nos causó un enorme perjuicio que estamos sufriendo todavía, que nadie piense que esto actual de que Biden nos llama, de que nunca haya venido a visitarnos un presidente español, un presidente americano, que los presidentes del gobierno español nunca se hayan entrevistado con los presidentes americanos, etcétera, etcétera, no viene de nuevo, esto viene de aquello. Es decir, en política exterior las cosas desgraciadamente duran
cuando la otra parte es inferior y España no para, digamos, de bajar en el escalafón. ¿Por qué? En primer lugar, porque claro, no te puedes fiar ni Biden, ni tú, ni yo, ni nadie de un gobierno que está dividido y que la mitad del gobierno apoya a lo contrario de Estados Unidos y el otro a favor, pero es que no le escucha a nadie, ese es el problema. España yo la veo en estos momentos que continúa siendo un barco a la deriva, en la que el presidente, el capitán, digámoslo así, no sabe nada de náutica y que ni siquiera se ha molestado en coger los mapas, la cartografía para saber a dónde va, entre otras cosas porque tampoco sabe a dónde va. La política exterior puede ser muchas cosas, pero si quieres que tenga algún efecto, se prevé con largo tiempo. Lo que ha ocurrido ahora es siento tener lo que decir, pero es una humillación. Te estoy hablando no ya como historiador, te estoy hablando como español. Yo lo veo como una humillación, porque claro, no vamos a decir que Marruecos es nada, no es eso, ni que sea un país de segunda o cosas así. Simplemente que España cede a todo, en todo, por todo. Mañana a Marruecos le da la gana decir, pues, por ejemplo, Canarias es nuestra, y vamos a ver cómo la defiende Sánchez, porque es decir, si no, les abro las fronteras y les meto ahí 2 millones de inmigrantes africanos. Es decir, estamos a la merced de un político del rey de Marruecos que no tiene en cuenta nada más que sus intereses, lo cual hasta cierto punto de vista es lógico, pero dentro de unos límites. Él no respeta esos límites y sobre todo se está repitiendo ahora lo que se repitió en el 76 con el padre del actual rey, es decir, la profunda debilidad de España, que en aquel momento era debido a la muerte de Franco, a la muerte del dictador, y que ahora es debido al aislamiento evidente, es que vamos, es que salta a la vista que España está totalmente aislada. No tiene amigos, no tiene programa, no tiene un gobierno dividido, la situación económica no es boyante, en fin, ¿qué más quieres? En una palabra. Entonces, ahora, y es triste porque cuando llegó el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, la verdad llegó con una enorme esperanza, fue recibido con una enorme esperanza, tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en la prensa, como en general en toda España. Y desde entonces no ha hecho más que cometer errores, las cosas sean dichas como son. En cierto modo, como leí el otro día en la prensa, no sé exactamente dónde, porque no se ha sabido rodear de la gente apropiada. No recuerdo qué periódico lo decía, pero efectivamente comparto esa opinión porque es evidente. Bien, lo cierto es que con Marruecos, con Ucrania, con México, con Rusia, con la Unión Europea, etcétera, etcétera, ha habido un continuo error, una continua falta de perspectiva y estamos ahí donde estamos por eso. La crisis del Sáhara en particular, por muy espeluznante que nos parezca lo que se ha hecho, lo cierto es que España está en un estado de postración delante de cualquiera. Digamos las cosas como son. España no reacciona. No tiene reacción porque todo país, por pequeño que sea, tiene unas armas en su defensa. España no las utiliza, porque nunca les ha utilizado. Recuerda que en un programa previo te decía que desde la muerte, desde que empezó la dictadura en el 40, 39, 40 en España, pues a partir del 45, 47, cuando ya se empezaron a abrir las embajadas, en los países occidentales, los diplomáticos españoles se habían entrado por la puerta de la cocina y no se les oía nunca en las reuniones internacionales. Algo así como cállate, no digas nada, que de milagro que estamos aquí. Bueno, esa mentalidad desgraciadamente continúa. España no tiene la voluntad de hacer una cosa que sí puede hacer, dar un puñetazo encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado. Si usted, quien sea, no me estoy refiriendo a un país en concreto,
me amenaza con tal cosa, yo le devuelvo tal otra. Es decir, lo que ocurre en la política exterior, tú me amenazas a mí, yo te amenazo a ti. España no está desprovista de armas, no estoy hablando físicas, sino de instrumentos de presión en el exterior, ni con Marruecos ni con otros países. Tendrá más o menos fuerza. Pero es que todo el mundo nos humilla. Te repito, no te estoy hablando como historiador, te estoy hablando ahora como español. México, Chile, Bolivia, Venezuela, pero eso en Hispanoamérica. Ahora vemos aquí en África nuestras relaciones con Marruecos. La carta de Sánchez no la voy a comentar, un gran amigo, un gran aliado. Bueno, depende de lo que entiendas por gran amigo y gran aliado. Yo no llamaría eso un gran amigo, eso me recuerda me recuerda una anécdota de Groucho Marx que viene perfectamente acá cuando él está trabajando como abogado, viene a verle un cliente y Groucho Marx le pregunta, ¿y usted a quién viene? ¿Usted por qué viene? Y dice, porque me lo ha recomendado un buen amigo mío. Y Groucho le contesta, yo no llamaría a eso un buen amigo. Esa lluvia de elogios de la carta que has leído, en realidad es una lluvia de disculpas, de perdón, 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 perdón. Si esto iba a ir tan mal, no tendría que haberse admitido a Galia aquí, porque este es el origen del problema. Pero estamos repitiendo, el gobierno está repitiendo el mismo error que en Irak, es decir, de la espantada. Y eso nunca es bueno, nunca es conveniente. Y finalmente, el gobierno que siempre se dice tan defensor del derecho internacional, etcétera, etcétera. He leído en la prensa un comunicado sobre el cual las Naciones Unidas critican lo hecho por el gobierno, porque es una violación del derecho internacional y tal y igual. Es decir, aquí todas esas declaraciones de hay que respetar el derecho internacional, etcétera, etcétera, estamos saliéndonos cada vez más por la tangente con Ucrania, diciendo que es la invasión, que no respetan el derecho internacional, y nosotros y el gobierno a su manera tampoco lo respeta. Vamos a ver de qué lado estamos. En resumidas cuentas, esto me recuerda, ¿te acuerdas tú de un político italiano muy famoso, Giulio Andreotti? Un día le preguntaron que qué opinaba de la política española, y esto lo digo porque en diplomacia, creo yo, después de tantos años estudiando la historia diplomática y las relaciones internacionales, hay muchas formas de decir las cosas y pueden tener efecto. Un día, si quieres, hablamos de esas maravillosas anécdotas de la política internacional que demuestran cómo cuando se es hábil, cómo cuando se tiene formación, cómo cuando uno se sabe bien rodear, puede lograr un éxito. Pero esto te lo digo como antecedente de la frase de Giulio Andreotti, el primer ministro italiano, que en una ocasión le preguntaron qué opinaba de la política española. Se quedó pensando unos segundos y dijo, manca finezza, no tiene finura. Y es verdad, todo es muy vasto, todo es a lo bruto, sobre todo el callarse. ¿Qué me queda por decir? Una pregunta tremenda. ¿Cuál va a ser el siguiente error? Una de las sensaciones que tiene cualquier ciudadano de a pie, cualquier español de turno, como pueda ser yo mismo, es que a pesar de todos estos ridículos, la máquina propagandística, que en competición con la de Putin no creo que quedara segunda, la máquina propagandística del gobierno actual te vende todo como triunfos. Bueno, el caso es que cuando esta máquina propagandística se pone las pilas para lavar la imagen de España después de alguna parida como esta, te lo venden como que España, bueno, esto es como cuando España, cuando Zapatero se reunió en un momento dado con Obama, no sé si te acuerdas, ahí en la Casa Blanca, en un momento muy extraño, con las hijas vestidas de me acuerdo, sí. etcétera, etcétera, salió la ministra de turno diciendo que, bueno, que esto era un momento apoteósico en la historia del mundo libre porque dos personas, los líderes del mundo progresista, se habían reunido y no sé qué y no sé cuántos, dijo, ¿no? Una cosa que dio bastante vergüenza ajena. Bueno, pues nuevamente con esto te lo venden como un gran éxito. Cuando sucede el problema, estas hostilidades, esta guerra en Ucrania con Rusia, resulta que a España le interesa más ese asunto que sus propios asuntos.
Resulta que a España nadie la llama, no la dejan sentarse ni siquiera en un taburete, en la mesa donde se discute eso, en el taburete o en el cuarto, pero mirando a la pared, no sé, algo, ni eso, pero nos interesa supuestamente más lo que pasa en Ucrania que lo que pasa con nuestros verdaderos intereses, que son, como hemos dicho, pues esto en el Sáhara, qué pasa con el gas argelino, nuestras relaciones con Argel y digamos, y nuestra imagen internacional, pues nada, todo es una especie de, a mí pues eso siempre me recuerda a la película del Titanic, cuando las personas que están tocando, los violinistas tocan el violín mientras se va hundiendo el barco y hacemos como si nada, podemos cambiarlo del violín, que es muy fino, con el fútbol, si quieres, ¿no? Y con las series y con los selfies y todas estas estupideces. Ese respecto, si me permites, efectivamente llevas toda la razón, pero es que piensa una cosa que ya hemos tenido ocasión de hablar. España ha estado desde hace prácticamente un siglo totalmente ausente de la política exterior. En consecuencia, el público en general no se interesa. Y te repito un dato que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuánto tiempo dedican a la política exterior los políticos en los debates por campañas electorales? El último creo que fue un minuto. Eso te lo describe todo, quiero decir. Yo, te repito, te estoy hablando exclusivamente como español porque, aunque está muy mal decir que en España hablas como español, porque cuando dices que hablas como español te dicen fascista, es un fascista. Yo creo que es el único país en el cual definirse a uno como nacional del país está mal considerado. O sea, en España ya se ha ideologizado hasta el hecho de ser español. Si eres de izquierdas, no puedes decir que eres español, porque es que eres un fascista. Se llega hasta ese punto de desvarío y no se excluye en ese desvarío general la ausencia de interés por la política exterior. Les da igual. Ahora bien, hay una cosa en la que afortunadamente disiento de tu opinión. Yo no creo que la gente sea tan impermeable en este caso a lo del Sáhara y todo eso, y que la propaganda que tú mencionas ha hecho tanto efecto. Yo esta mañana he visto todos los periódicos, mi única fuente de información, y todos son unánimes criticándolo. Todos, sin excepción. Se llega a puntos en los cuales se habla de amoralidad, en fin, los editoriales y los comentarios son durísimos. Otros dicen que cómo se podía esperar una actitud moral de un señor como Sánchez, que ha traicionado todo el tiempo a todo el mundo. Luego, yo creo que que no haya reacción no quiere decir que no se entienda. Pero cuidado, Miguel Ángel, porque se critica desde la izquierda, además, como sabes, por eso están divididos los dos partidos que gobiernan ahora mismo, los comunistas, que decirlo, y los socialistas, pero se critica, como has dicho tú, desde un prisma supuestamente pseudo moral, es decir, habéis traicionado a los saharauis. Bueno, y eso es cierto y es legítimo, pero nuevamente, otra vez nos vamos a hablar de Rusia, de Ucrania y tal, hay que hablar del interés de España. Que es que el ministro de Asuntos Exteriores, que es que el presidente del gobierno de España, tiene que mirar por el interés de los españoles y después, por supuesto, los demás, pero vamos a mirar por nuestros intereses. O sea, ahora resulta que pasa este disparate que estamos hablando ahora mismo, esta chapuza, este volantazo, y ahora hay que preocuparse exclusivamente de la catadura moral al traicionar al pueblo saharaui. Oye, ¿y qué pasa con los intereses españoles? Que estamos el problema es que, Gabriel, desde mi punto de vista, te repito, yo he leído los artículos, los editoriales y tal, y las declaraciones del gobierno, y siguen sin explicar por qué. Si el problema consiste no en que no hablemos del tema, es que no sabemos de qué tema estamos hablando, excepto de lo que tú acabas de recoger, la carta del presidente del gobierno, es que no sabemos por qué ha hecho eso, pero qué motivos ha tenido, dónde está, quiero decir, ¿qué es lo que ha motivado ese cambio de actitud? Decir a los Estados Unidos, mirad, estamos con vosotros incondicionalmente y nosotros también vamos a reconocer el Sáhara, para frenar una avalancha, puesto que ahora se acerca ya el verano de inmigrantes, para hacerse perdonar por lo de Gali, todo eso, cualquiera de esas razones y todas juntas hablan contra el gobierno. Porque uno,
podemos tener nuestra idea con respecto al Sáhara. Segundo, los inmigrantes, hay mucha forma de frenarlos, oiga, mucha forma. Pero claro, si luego estás frenando avalanchas de inmigrantes deliberadamente dejados entrar por Marruecos y tienes la mitad del gobierno que dice, ¡oh, qué horror lo que están ustedes haciendo! Es inmoral. Es que no tiene sentido. Lo primero que necesitas en un equipo, imagínate que estás jugando al fútbol y tienes 5 jugadores jugando contra 6. Jamás llegas a ningún sitio, es que esto es un disparate. Y finalmente la otra razón, que estaba comentando, lo del Sáhara, lo de los inmigrantes, y en definitiva, no vamos a andar uno por uno, es esa falta de consistencia, esa total irrelevancia que se demuestra con esta política. Eso es lo triste, y yo creo que eso los españoles lo ven. Yo creo que se dan cuenta. Lo que pasa es que no lo comentan, como tú bien dices, no lo comentan. Y el hecho de que les guste una cosa u otra, es decir, a mí también me encanta la ópera y no por eso dejo de prestar atención a las noticias de cada día. Sí, sí, sí. Hombre, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hablar? Y eso sí es triste si lo ves, porque esa sensación en el pueblo español, de todas formas esto no tiene remedio, es muy triste, es Sí, muy triste. sí, sí, sí. O de Es que... decir, porque les falta el ánimo, le falta las ansias de hacer algo, de esperar algo, no esperan nada. ¿Qué precedente crees que se vuelve a reforzar? Porque ya se había asentado, ya se había establecido en el pasado. ¿Qué precedente crees que se asienta, como te digo, o se refuerza con esto que acaba de suceder entre España y Marruecos? Porque España, según estamos entendiendo, le entrega a Marruecos la soberanía como una nueva provincia, una nueva comunidad autónoma, si se quiere, para Marruecos del Sáhara Occidental, y España recibe a cambio promesas de que controlaremos mejor la frontera, promesas de que, oye, pues venga, os dejaremos tranquilos con el tema de Ceuta y Melilla un tiempecito, pero bueno, es una promesa, hay que decirlo también, de un gobierno autoritario, de un rey absolutista por completo, Que no responde ante nadie. de un país absolutamente corrupto, de un país que no respeta ningún tipo de derechos ni de libertades, donde no existe la democracia de ninguna manera, y de donde, por cierto, todos sus ciudadanos, en la medida en que pueden, escapan, huyen. Quería decir una cosa además de esto, además de este precedente que se siente, es decir, España hace una concesión, una nueva concesión, porque ha mandado mucho dinero de fondos europeos, como conoces, como sabes, para que Marruecos refuerce esa seguridad en la frontera. Resulta que Marruecos recibe ese dinero de la Unión Europea pasando por España, como te digo, es dinero que pagamos todos los europeos con nuestros impuestos. Marruecos lo recibe, refuerza sus coches, al parecer compraron coches de alta gama para proteger, como digo, las fronteras, etcétera. España, ya sabes cómo están las fronteras ahí en Ceuta y Melilla, ya sabes lo que pasa cuando llegan todas esas avalanchas. Hay unos coches Duster, Dacia Duster o Duster, coches bueno, de una gama totalmente muy baja y tal. Entonces uno piensa, oye, siempre salimos perdiendo. Hacemos una nueva concesión, recibimos promesas por parte de un sátrapa, un autoritario, una persona que, en fin, que no es de fiar, que lo único que hace es pasárselo bien y que tiene de súbditos a 40 millones de habitantes. España hace 20 años, cosa de 20 años, ganaba por mucho en comparación de fuerza militar, ganaba por mucho al poder militar de Marruecos. Esa diferencia se ha reducido. La importancia, como sabes tú, lo puedes confirmar, o si quieres, si tienes algo en lo que discrepes, ahora lo puedes puntualizar. La importancia de las Fuerzas Armadas es la de disuadir, ¿verdad? La de frenar cualquier tipo de violencia contra la soberanía nacional. Claro, si nosotros hemos dejado de invertir, si nuestro ejército ha disminuido en fuerza en comparación con el crecimiento brutal tanto de Marruecos como de Argelia, y nos chantajean con estas olas de inmigrantes y luego nosotros vamos y sois nuestros amigos, compartimos lazos históricos, todas estas bobadas. Si cuando llega la Semana Santa el presidente del gobierno no dice ni mu, pero luego cuando llega el Ramadán felicita el Ramadán a todos los musulmanes que viven en España, son concesiones, son continuas humillaciones, donde cualquier persona, digamos, de a pie y que se plantee estas cosas, como en este caso soy yo, o como has sido tú, como antes has dicho, en calidad de ciudadano español, nos sentimos un poco totalmente humillados. Cierto. Es que no tengo nada que comentar lo que has dicho, es exactamente eso.
Eso demuestra la irrelevancia. Es triste, profundamente triste, pero es así, quiero decir. Es que lo que estamos diciendo no es nada más que lo que aparece en los periódicos. Es que es algo que salta a la vista, porque si desde el 76, como tú has mencionado, España tenía que buscar una solución que no ha buscado para el Sáhara, precisamente por el chantaje permanente de Marruecos, y ahora se cede una vez más al chantaje ese, como se ha cedido siempre, saca las conclusiones cualquiera. Es decir, ¿por qué? Pues porque se es muy débil, a mi modo de ver, de una manera escandalosa ya. Por eso te decía que lo último es preguntarse ¿y cuál va a ser el siguiente error? Yo confío en que, no sé por qué confío, pero bueno, o quizá porque soy naturalmente optimista, en que haya una recomposición de lugar y esto haga al gobierno preguntarse, y sobre todo al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Hasta qué punto se está llegando? Espero que eso ocurra. Espero con esperanza, es decir, lo que se cree no se puede demostrar por definición, porque si se demostrase ya no sería una creencia, sino un hecho. Espero que sea así, pero la verdad es que, como te decía, habiendo leído todos los periódicos de hoy, es desalentador, es desalentador. Y te repito, por mucho que digan, estoy hablando como español, aunque quede muy mal eso de decir como español y me traten de fascistas y de lo que sea, me da igual, No, en este pero sentido, me duele porque precisamente por estar desde hace 30 y tantos años estudiando la historia internacional de Europa, ningún país se ha humillado hasta esos puntos. hacías referencia, Miguel Ángel, muchas gracias por este último análisis que me parece que es de mucha clarividencia y que representa perfectamente lo que ha pasado y cuál es la realidad. Hacías referencia a los artículos que has estado leyendo de la prensa actual. Yo, con todos estos disgustos que venimos viviendo, me he acordado de un artículo antiguísimo, un artículo que se escribió con motivo de la pérdida de Cuba en 1898, escrito por Francisco Silvela. Entonces me he permitido recuperar ese artículo, circula por internet, se titula La España sin pulso, como digo, es de Francisco Silvela, y el extracto que quiero leer, que creo que representa muy bien la actualidad, es el siguiente. En principio, antes de empezar, él cita un salmo, el Salmo 4 de Isaías, y dice lo siguiente: varones ilustres, ¿hasta cuándo seréis de corazón duro? ¿Por qué amáis la vanidad y vais tras la mentira? Prosigue ya el autor, Francisco Silvela, y dice: quisiéramos oír esas o parecidas palabras brotando de los labios del pueblo, pero no se oye nada, no se percibe agitación en los espíritus, ni movimiento en las gentes. Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán sin duda el mal. Dos puntos, dice, discurrirán sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios, pero el más ajeno a la ciencia que preste alguna atención a asuntos públicos observa este singular estado de España. Donde quiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso. Pues ahí muy bonito y muy real. Realmente como español lo veo muy, desgraciadamente, de mucha actualidad. 120 años después y la situación no ha cambiado nada. Es que el tiempo parece que no pasa. El tiempo no pasa, ¿no? Bueno, pero también hay que reconocer que hay una diferencia. Hoy, por hoy, no tenemos políticos de la categoría de Francisco Silvela. Cierto, cierto, cierto. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti y estamos en contacto. De acuerdo. Un abrazo. Hasta luego.